tema es acerca de el sacerdocio Melquisedec. ¿Qué es el sacerdocio Melquisedec? O si es una persona nada más y que simplemente se ha aparecido aquí, se desaparece, se vuelve a aparecer, se desaparece, se vuelve a aparecer, o es, como dice la Biblia, un orden sacerdotal que va pasando, como dice la Escritura, a través del hablar y a través del ordenamiento. Entonces, aprendimos que Melquisedec tiene dos palabras: Melqui, de la palabra Melech, que es rey, y Sadí, que significa justo, justicia, de la palabra Sedeká, Sadí. Melquisedec, rey de justicia. Entonces este es un orden sacerdotal que ya existía antes de que hubiera el sacerdocio levítico. Aprendimos un poquito, tratamos de aprender, fue la introducción básicamente, acerca de que el Padre mismo en el huerto, al momento que cae en pecado el primer hombre, Adán, hay la necesidad de la intervención de un sacerdote, y él viene como sacerdote. Él caminaba en el huerto y él viene y habla y le dice a Adán: ¿dónde estás? Porque él es el que anda caminando y anda buscando. La palabra es la que nos anda buscando en nuestra manera pecaminosa. Nosotros nos podemos tapar con nuestras hojas de higo, de higuera, que básicamente son puras justificaciones, son puras excusas, y Él nos va a poner lo que realmente necesitamos. Él viene, hace un sacrificio, mata un animal y le quita las pieles y nos las pone, unas pieles ensangrentadas, dándoles a entender que esa iba a ser la manera que la sangre de estos animales les iba a poder dar una cobertura temporal hasta que viniera el Mesías, que iba a traer no una cobertura, sino una expiación, una remoción, un removimiento del pecado. Aprendimos también que este sacerdocio se traspasaba. Cuando iba a morir la persona, cuando Adán iba a morir, tenía que traspasar su sacerdocio. Claro que Abel, que el que se veía que iba a ser el sacerdote el siguiente en orden, murió porque Caín lo mató. Entonces ya él no estuvo y tuvo que ser pasado a Set, que fue el sustituto. Entonces vimos que la Biblia dice en Pedro que Noé era el octavo predicador de justicia. No, ya leímos literalmente en griego que no hablaba de 8 personas, o él y 7 personas, no, hablaba de él siendo el octavo predicador de justicia. Dios lo salvó, aunque sí había con él 7 personas. Entonces este sacerdocio iba pasando de persona en persona. Pudimos ver que él fue el octavo, aunque él era el 10º en la genealogía o en las generaciones. Él era la 10ª generación. Pero vimos cómo la muerte de 2 personas antes de que muriera el que estaba en ese turno, en ese momento, eliminó a Enoc y a Mahalalel. Entonces estos 2 personajes quedaron descalificados porque ya no estaban ahí. Entonces entraron en su sucesión los que tenían que entregar Matusalén, y este Matusalén vivió muchísimos años, murió su hijo Mahalalel. Entonces el sacerdocio fue pasado a Noé. Noé tuvo 3 hijos. De esos 3 hijos, por deducción y por historia y por linaje, entendemos que fue Shem, el que debería de ser el 9º sumo sacerdote según este orden de Melquisedec. Y debió haber sido Shem el que se le apareció, o el que llegó a la escena de aquella guerra cuando Abraham hizo guerra con aquellos 3 reyes donde mató a su propio primo. Entonces tenía que venir el anciano, el sumo sacerdote, a traer la paz, porque ese era el título de a regir justamente, a traer un juicio justo. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Quién tiene la razón? Y traer la paz. Entonces, al momento que este sumo sacerdote Melquisedec, Shem, le ofrece el pan y el vino a Abraham delante de todos sus primos, tíos y familiares, le está diciendo: lo que hizo Abraham es lo justo, lo que sucedió fue justo. Entonces nadie se quede enojado con Abraham, porque Abraham hizo lo que tenía que hacer. Y ese es el trabajo de este sacerdocio: traer paz. Hablamos que era secuencial por turno, que pasaba por la palabra hablada. Vimos que era esta palabra taxín, por orden secuencial, que era establecido por el hablar
Dios mismo tenía que venir a confirmar y hablar este traspaso o este ordenamiento, y el anterior necesitaba ya no estar. Si yo soy sacerdote, tengo que transmitir este sacerdocio porque ya me voy a morir. Entonces yo al momento me tengo que hacer a un lado y dejar al que sigue. Ya no puedo intervenir en ninguno de esos asuntos donde ahora a él le va a tocar ser el sumo sacerdote según este orden de Melquisedec. Entonces nos encontramos que Dios hizo este pacto con Abraham y se lo repitió después de este encuentro con Melquisedec, el sumo sacerdote Shem. Se lo vuelve a reforzar. ¿Sabes que voy a hacer un pacto contigo, con tu descendencia, y voy a hacerte una nación? Bueno, llegó el tiempo que llegó a ser una nación. Y lo vemos que Moisés estaba siendo en este momento el sumo sacerdote según el orden, según este orden secuencial Melquisedec. Moisés tenía que ser el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec porque su trabajo era traer paz, traer justicia, juzgar con justicia y ser el intermediario entre Dios y los hombres. Todos esos papeles los estaba fungiendo Moisés sin ser establecido todavía el sacerdocio levítico. Todo esto que está haciendo Moisés de intervenir, de subir, de hablar, de traer, de proponer, de confirmar, lo está haciendo antes de que se establezca el sacerdocio levítico. Está haciendo sacrificios también. Entonces estos sacrificios que él está haciendo no los está haciendo bajo el orden sacerdotal arónico o levítico, no, lo está haciendo bajo el orden de Melquisedec, siendo una persona justa. La Biblia lo dice por todas partes. Y él, Dios mismo lo ordenó, porque tenía que ser por la palabra hablada. Dios mismo le habló y dijo, yo te voy a escoger a ti, tú eres el que vas a ir y vas a sacar este pueblo y tú vas a ser el intermediario de este pacto que yo hice con Abraham, Isaac y Jacob. Ahora tú eres el intermediario de este pacto. Y así lo fue, ve y proponles. Y así anduvo haciendo este trabajo. Lo propuso, hubo una aceptación, una confirmación y una cena de ratificación de ese pacto. Entonces en Éxodo 19, antes de que Dios hablara, Éxodo 20, los mandamientos, en Éxodo 19 Dios viene y empecemos ahí a leer, Éxodo 19, 5. Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, que vas a oír, porque yo mañana voy a venir a hablar, y tú lo guardas, lo obedeces, entonces vas a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Este es el pacto. Esto que van a hablar Dios en Éxodo 20 es el pacto. Es el pacto. Si tú oyes mañana mi voz, no la voz de Moisés como intermediario, mi voz, y guardas esa palabra que yo voy a hablar de mi pacto, vas a ser mi especial tesoro. Éxodo 19, 6. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Moisés baja al monte, porque él es el sacerdote de Melquisedec, y les ofrece, les propone, la misma palabra dice, les propuso. Porque un pacto entre dos personas o más, tiene que haber una propuesta, una aceptación de la otra persona, una ratificación con sangre y una cena de confirmación. Son los 4 elementos básicos para un pacto. Entonces Dios le dice al intermediario de este pacto, Moisés va, el pueblo acepta, todo lo que él vaya a decir, porque todavía no lo oímos, lo vamos a hacer por primera vez. Lo dicen de esa manera. Todo va bien, va sobre ruedas. Entonces llega Éxodo 20, encontré esta foto. 600,000 sin contar niños, ni mujeres, ni todos los extranjeros, eran millones. Eran millones de personas. Y Dios empieza a hablar desde los cielos, empezó a nublar, empezó a ver relámpagos, empezó a ver todo tipo de situación atmosférica, rara, sobrenatural, y Dios empieza a hablar auditivamente, y toda esta gente, todos estos millones de personas, lo empiezan a escuchar. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, Éxodo 20,
yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres. Y empezó, todos están oyendo. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclines, te empieza a dar los 10 mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate, no te olvides del Shabbat. Honra a tu padre y a tu madre. Y les empieza, todos están escuchando. Y llega el momento que ellos empiezan a sentir que están muriendo, porque están oyendo la palabra del Creador. Y le dicen, Moisés, ya, que pare, estamos muriendo. Habla tú con nosotros subiremos, pero que no hable Dios con nosotros porque no muramos. Entonces Moisés dijo, no teman, para probarlos vino Dios, para que su temor esté en vuestra presencia, para que no peque. Yo voy a subir, voy a ir para allá. Y Moisés se llegó a la oscuridad en la cual estaba Dios, y llegó con Dios en el monte. Y le dijo, ¿sabes qué, Dios? Lo que les propuse yo, que dijeron que sí querían, sí quieren el pacto. Se asustaron un poquito y me han mandado a mí para seguir negociando, pero sí quieren el pacto. Entonces Dios dijo, ok, vamos a continuar con el proceso, vamos a ratificarlo, baja tú y ven y tráeme a Nadab, a Abiú, a Aarón y a 70 personas porque vamos a ratificar este pacto. Vamos a darle ya una forma, ya lo vamos a hacer legal. Vamos a ponerlo ya en papel. Y se baja. Entonces, Moisés baja y escribe todo lo que él oyó y lo que todos oyeron. Éxodo 20. Lo escribe. Antes de que Dios lo escribiera con su dedo en las tablas de piedra, Moisés lo escribe y se lo lleva en un rollo y lo sube. Y encontré esta foto. Tiene algunos elementos que me llamaron la atención. Estaba explicando hace rato que uno de ellos es, sí, cierto, había una fuente allá arriba que salía agua. Había el altar y está el rollo. Aquí está el rollo. Entonces, Moisés se dio la tarea de escribir lo que todos estaban oyendo. Se sube, se lleva lo que el Señor les dijo que llevara. Y se lleva a Nadab, a Abiú, que más adelante vamos a aprender algo de lo que pasó. Y llega Nadab y Abiú allá y hacen el sacrificio. Y la sangre la dividen en 2 tazones. Y la mitad de la sangre la esparcen en el altar y en el rollo que él está leyendo a las personas. Y lo empieza a leer otra vez el rollo a los representantes de las 12 tribus, las 70 personas, y delante de los otros jóvenes sacerdotes que estaban ahí. Que esos sacerdotes haciendo sacrificios no eran de la orden levítica, eran de otra orden. Todavía no está establecido el orden sacerdotal arónico, ¿ok? Aunque Aarón estaba ahí. Ahora, ¿qué pasa aquí? Todos dicen lo que acabamos de oír ayer. Esto que nos estás repitiendo, sí estamos de acuerdo. Lo vamos a hacer. Entonces, agarra el segundo tazón. Dice, esta es la sangre del pacto. Y se lo avienta a las personas que estaban ahí representando. Se ratifica lo que se oyó y lo que se escribió y ya no hay vuelta atrás. Una vez ratificado un pacto, dice Pablo a los Gálatas en 3:15, si un pacto es, aunque sea de hombre, una vez que llega a este punto de ratificación con sangre, ya nadie le puede añadir o quitar. Entonces esto es importante, aquí ya no, todo lo que pase más adelante ya no es parte de este pacto. Todo lo que Dios le diga a Moisés no se puede incrustar en este pacto. Cualquier cosa que se llegue a hablar atrás de esto no se puede incluir. Esto ya no le puede pasar nada más que quebrarse. Y fue lo que pasó. Entonces ahí vemos a Moisés, ahí arriba, ratificando el pacto y se va a quedar allá y están
estos personajes que están allá van a experimentar, incluyendo a Nadab y Abiú, algo súper poderoso. El Padre mismo viene y pone sus pies en ese monte y come con ellos, porque es la cena de confirmación de este pacto. Todo esto es lo que hemos estado aprendiendo solamente leyendo en las escrituras. No nos estamos inventando nada. Todo esto es literal. Está ahí en las escrituras. Y si ustedes ya lo están leyendo, ahí está. Este es el elemento que faltaba para confirmar. Esta es la cena de confirmación. Así que aquí ya, todos contentos, se bajan. Y ya se va a bajar Moisés y le dicen, hey, ven para acá. Te voy a dar los originales. Sube acá conmigo. Se bajan todos, Moisés se acerca ya con él, se va con él. Y Dios empieza a explicarle, mira, este mandamiento lo vas a hacer así, así, así. Este otro mandamiento. Le empieza a dar instrucciones cómo cumplir los mandamientos, estos 10 mandamientos. Lo que empieza a pasar por 40 días, Moisés entra a una escuela 1 a 1 con Dios. Esa es la manera que vas a enseñar. Y esta es la manera que vas a enforzar cómo se van a hacer estos mandamientos y aplicar y todo esto del pacto. Este pacto, estos 10 mandamientos que todos oyeron y que se han escrito. Y encima él escribe 2 tablas. En lo personal yo pienso que en una tabla estaba escrito lo mismo que otro. Lo que yo pienso. Y además estaban escritas, porque hay escritos que dice, y estaban escritas de ambos lados. Y eso también quiere decir, y la escritura estaba igual en ambas piedras. Pero bueno, no me hagan caso. Sigamos creyendo como queramos. A lo mejor 5 y 5, 6 y 4, o yo no sé. Pero legalmente un contrato, porque esto es un contrato, acuérdense que es un pacto. Se hacen copias. Una se queda aquí y otra se queda guardada para que haya un testimonio. Que este le quiere mover. No, mira, acá está otro original. Entonces siempre se necesitaban 2 originales para cualquier situación. Hace 2000, hace 3000 años, hace 4000 años y ahorita todavía. Cualquier documento legal tiene que haber 2 originales o más. ¿Ok? Pues se llega a perder uno. Entonces, mientras está Moisés allá agarrando esta que vendría siendo la ketubá, que vendría siendo este documento oficial de matrimonio donde Dios se casó prácticamente con Israel. Mientras él está ya recibiendo estos documentos oficiales, allá abajo está pasando un desorden. Un desorden. Y Dios le dice a Moisés, bájate porque allá abajo hay problemas. Lo que les dije que no hicieran, eso andan haciendo. Y lo que les dije que hicieran, no están haciendo. Así que bájate. No, están contentos. Bueno, entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y le trajeron a Aarón, el cual los tomó de las manos de ellos y formó con un buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y explicaba yo que Aarón, que había sido puesto como líder, que se quedara ahí entre el que regresaba el sumo sacerdote de Melquisedec, Moisés, Aarón se quedó encargado, no como sacerdote, se quedó encargado en que esperara. Él no podía él no era sacerdote todavía en ese momento. Él no podía oficiar, no podía hacer nada. Todavía no estaba él ungido, todavía no estaba él ordenado. Moisés estaba vivo, entonces todavía no podía haber esta situación de sucesión por el orden de la palabra hablada, en orden. Entonces Aarón se sale de todo orden, de repente se cree sacerdote, hace un altar, les quita el oro a todas las personas y se hace un becerro de oro porque sintió presión de las personas. Queremos paganismo, queremos idolatría, queremos hacer lo que hacíamos antes. Estamos un poquito tristes, queremos danzar, queremos bailar, queremos hacer desorden como lo hacíamos en Egipto. Siente esa presión y les hace un becerro de oro. Y todo se empieza a desboronar para el pueblo de Israel en ese momento.
de acuerdo al pacto. Porque empiezan a quebrar todos los mandamientos. Yo soy Jehová y se hacen otro Dios. No me hagas una imagen de mí, le hicieron una imagen. Y le pusieron el nombre de Jehová. Porque dice así, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro, y se hizo un altar, no era sacerdote todavía, pero le hizo un altar, pregonó, predicó con enjundia, con estas fuerzas, y empezó a decir, ¿cuál era su predicación? Mañana será fiesta a Jehová. Entonces, sincretismo al máximo nivel. Un ídolo pagano le pone el nombre de Jehová y predica, vengan y vamos a adorar a Jehová. No estamos tan lejos de lo mismo que estaban haciendo ellos. Celebramos en nuestras iglesias fiestas paganas y decimos, es para Dios, vengan, vamos a celebrar a Dios este 25 de diciembre. Vamos a celebrar a Dios, aunque ya sabemos, si nomás necesita un poquito de investigación, saber que todas las fiestas que celebramos hoy en la iglesia son de raíces paganas y en adoración de ídolos, y detrás de cada ídolo, dice Pablo, hay un demonio. En otras palabras, eso es lo que está sucediendo. Tenemos que salir de ahí. Sal de ahí, pueblo mío, dice el Señor. Pero ahí están. Ahí está este Aarón predicando con enjundia, vengan, vamos a adorar a Jehová. El becerro de oro ahora tenía un nombre y se llamaba Yuhei-Bajé. Qué triste, pero ya estábamos en menos de 40 días. ¿Y qué más? La gente se emociona. Yo creo que no pudieron ni dormir, porque eso fue un día antes. Mañana. Al otro día, ¿qué hacen? 32:6. Al día siguiente madrugaron. Ya sé por qué madrugaron. Porque también este becerro estaba afiliado con el dios Sol. Querían ver ese nacimiento que se reflejaba en el oro y querían ver, y en esa adoración iba combinada la adoración al Sol. Pero bueno, no me crean, hagan su research. El día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos, presentaron pacíficos y se sentó el pueblo a comer, a beber, se levantaron a regocijarse. Ya sabemos que esa palabra, se levantaron a regocijarse, en escritos muy antiguos, andaban desnudos y andaban haciendo todo tipo de inmoralidad sexual. Eso es lo que estaban, porque esa era la manera que se adoraba a aquellos ídolos. Todavía en el tiempo de Pablo, la manera que se adoraba a Astarot era pura perversión sexual. Aquí estaban las sacerdotisas de Diana, la diosa de Júpiter, y tenía 1000, 10,000 sacerdotisas en el templo. Entonces venía cualquier persona y decía, quiero limpiar mis pecados. Entonces te va a costar tanto. Pagaban y lo mandaban con una sacerdotisa a hacer inmoralidad sexual. Pero esa era la manera que se estaba adorando a Diana. Hagan su investigación. Y de esa manera ellos estaban en lo que se acordaban que hacían en Egipto, estaban adorando ese becerro de oro. Por eso es que estaban desnudos. Cuando baja Moisés les dice a Aarón, ¿por qué los has desvestido y para vergüenza de todo? Porque ahí estaban también los otros extranjeros que estaban sorprendidos, ¿verdad? Todo el mundo estaba sorprendido lo que estaban haciendo. Entonces baja Moisés. Moisés que dijo, no, déjame, yo voy a ver qué está pasando, esto no creo que sea tan grave. Cuando él baja y ve todo lo que están pasando, y ahí vemos las danzas, unos semidesnudos, ve el becerro de oro. Esta es otra foto que encontré. Quiebra las tablas, porque ahí dice, esto ya quebró el pacto. Entonces ya no más, aunque ni las hubiera quebrado, déjenme decirles que el pacto ya se había quebrado. Eso nada más fue una manifestación visible de lo que ya había sucedido en realidad. ¿Ok? ¿Y qué otra cosa pasó ahí mismo? Porque ahí en ese momento pasan muchas cosas. Estas fotografías que encontré nada más nos dan una pequeña idea. Pero quiero decirles que ahí él pulveriza la vaca, ahí la vemos tirada en el piso, la pulveriza, la quema, agarra agua del arroyo, estaba cayendo ahí, y se los da a beber.
para purificarlos. Y después dice, ¿qué pasó aquí? ¿Quién está conmigo? Y, lógico, su familia se le juntó, que eran Aarón y su familia, y todos se juntaron ahí con nosotros. Ok, vamos a hacer algo. Cada quien agarre su arma y mate a su hermano, a su pariente, a su tío, a su papá, a su hijo. Y murieron en aquel día 3,000 gentes. En ese momento se instituye o se llama al sacerdocio levítico, porque el pacto era, el sacerdocio Melquisedec y el pacto iban paralelos. Al momento que se quiebra el pacto, el sacerdocio de Melquisedec se tiene que suspender, se tiene que parar, tiene que haber un cambio. Entonces se instituye este nuevo sacerdocio, se hace un llamamiento: ¿quién quiere ser sacerdote ahora? Los levitas dicen: nosotros. Ok, es a precio de sangre, saca tu arma, y mataron a gente, 3,000 personas. Y esa es la manera que este sacerdocio es un sacerdocio que clama sangre. La primera sangre no fue de animales, fue de personas. Y como empieza, así va a terminar. Entonces este sacerdocio, ahí está pasando todo esto. ¿Qué pasa? ¿Qué más pasa? Entonces, ¿qué pasó con el pacto? ¿Qué cosa con el especial tesoro y el reino de sacerdotes? Bueno, hubo un cambio. Hubo un cambio. Ya eso quedó atrás. Ya esa promesa de Dios ya no tiene por qué cumplirla, porque Él queda desobligado de ese pacto. Entonces va a haber un cambio. Va a haber un cambio. Ya el pacto, ya no. Se acabó. En ese momento se quiebra, queda suspendido. Porque acuérdense que no se le puede agregar todo lo demás que ahora a partir de ahí Dios les va a pedir que hagan. No se le puede incrustar a este pacto. ¿Cómo se dice? Incrustar. No se le puede incrustar. No se le puede añadir. No se le puede hacer parte de. Esto queda quebrado en ese momento. Entonces esas tablas quedan quebradas y ahí está. Ahora, ¿qué más pasa? Hubo un cambio. Hubo un cambio en qué? En la ley y en el sacerdocio. Ya no va a regir el pacto, ahora va a haber una ley. Y Dios viene y trae una ley. Hay un cambio. Y también hay una transferencia. Hay una transferencia de sacerdocio. Y tiene que ser legal y ordenada, porque Dios es un Dios de orden. Y como todo esto viene siendo en orden, por la palabra hablada, Dios le da instrucciones a Moisés. Moisés, pues lamento mucho lo que está sucediendo, pero voy a tener que destruir a toda esta gente. No, Señor, y Él tiene que interceder, porque Él en ese momento todavía era el sacerdote. Dice, a mí también mátame, no, nomás al que peque. Y ustedes ya saben toda la historia. Va a haber un cambio, Moisés. Tú tienes que transferir tu sacerdocio a Aarón. Y esto a mí me ha dado una luz muy grande, entender esto, que Moisés ordenadamente, humildemente y mansamente tiene que traspasar su sacerdocio. Va a cambiar el sacerdocio. Ya no va a ser un sacerdocio Melquisedec. Ahora se ha establecido un sacerdocio según el orden de Aarón. Y eso es lo que va a entender, a recibir, y humildemente Moisés hacer un paso hacia atrás, y tiene que haber una transferencia legal. Y la podemos ver a través de toda la escritura que sigue. Vamos a ver. En ese momento, cuando fueron las plagas, y la última plaga fue la plaga de la muerte, antes de salir de Egipto, el Señor salvó a todos los primogénitos de Israel. Después de ese momento de la vaca, después de ese momento, se cuentan a todos los primogénitos de Israel. Todos los primogénitos de Israel. Y eran 22,000 gentes. 22,000. Números 3:39. Todos los varones. No, aquí los levitas no son primogénitos. Todos los varones, hombres de un mes para arriba de los levitas eran 22,000. Todos los varones de la tribu de Leví. No necesitaban ser primogénitos de Leví. Nada más aunque fueran varones de un mes para arriba, da la casualidad que eran 22,000.
Y dijo Dios a Moisés, Números 3:40, cuenta ahora los primogénitos, varones de los hijos de Israel, de todo Israel, los primogénitos de todo Israel, de un mes para arriba, toma la cuenta de los nombres de ellos y tomarás los levitas para mí, en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Ven aquí cómo Dios le está diciendo una transferencia sacerdotal. Ok, va a haber una transferencia sacerdotal. Aquí el Señor mismo se lo está dando instrucciones le está dando instrucciones a Moisés. Moisés, va a haber una transferencia sacerdotal. Agárrame todos los que hice sacerdotes en aquella noche de Passover, de Pascua, o de Pesaj, donde yo les di el sacerdocio que les dije en Éxodo 19, van a ser un reino de sacerdotes. Él instituyó a todos los primogénitos de Israel sacerdotes, 22,000 sacerdotes según el orden de Melquisedec. Bueno, quítales el sacerdocio y se lo vas a dar a todos los levitas. Se contaron los levitas, fueron 22,000. Se contaron a los primogénitos y fueron un poquito más de 22,000. Y se tuvo que hacer la transferencia. Entonces todos los primogénitos cedieron sus derechos porque como ya ellos no podían ser sacerdotes porque el pacto estaba quebrado. Entonces Dios instituye este nuevo sacerdocio según el orden de Leví. Y da la casualidad que te digo, 22,000. Entonces contó Moisés como Jehová les mandó todos los primogénitos de los hijos de Israel, y todos los primogénitos, varones, conforme a la cuenta de los nombres de un mes arriba, los contados de ellos fueron 22,073. 73 más. Entonces había que pagar por ese exceso de 73, que no es nada. Se tuvo que pagar un rescate para no matar a esos 73, porque si no iban a morir. Entonces se pagó un rescate para no matarlos y la transferencia, porque entonces iban a quedar 73 sacerdotes de esta antigua orden y no podían fungir, no podían ser sacerdotes. Entonces tuvo que ver, si ustedes siguen leyendo Números, cuánto se pagó y todo eso por cada uno de ellos. Entonces, ¿qué pasó? El libro del pacto que Moisés leyó, que Dios habló y que instituyó por sacerdotes a todos los primogénitos de Israel, según el orden de Melquisedec, se es quitado todo eso. Y se instituye el libro de la ley, bajo otro nuevo sacerdocio, según el orden arónico, que la gente conoce como sacerdocio levítico. Probablemente el sumo sacerdocio era nada más los hijos de Aarón. Entonces, ahí está el cambio, legal, auténtico, establecido en las Escrituras. Y cuando empezamos a leer Levíticos, vemos que Dios le habla a Moisés y le dice, ¿sabes qué? Ven, entonces capítulo 1 al 7, básicamente es instrucción que le va a dar Dios a Moisés para que se la dé a Aarón y le diga, mira, estos son los tipos de sacrificios, los tipos de animales, lo que pueden esto, lo que pueden lo otro, cómo va a ser, cuando pase esto, cuando pase lo otro. Le da instrucciones básicas de cómo va a tener que haber sacrificios. En el pacto no se estaba hablando de hacer sacrificios por el pecado. Nunca se estuvo hablando ni se habló, porque yo no recuerdo en Éxodo 20 que Dios haya dicho, y me van a hacer sacrificios en la mañana, en la tarde. No, esto ahora es añadido, esto es ahora otra cosa. Ahora va a empezar a ver, esto es otra cosa, este es otro sacerdocio. Y va a ser, entonces, del 1 al 7 de Levíticos es básicamente qué, cómo, cuándo y dónde y por qué de los sacrificios. Y llegamos a empezar a tener un poquito más de entendimiento en el Levíticos 8, porque Levíticos 8 empieza a darnos mucha luz. Pero yo los invito a que lean todo Levíticos, los que no lo han leído. 8:3, reúne a toda la congregación a la puerta del tabernáculo del testimonio, porque esto tiene que ser público y esto tiene que ser a ojos de todas las personas o de todos los encargados, de todos los líderes, porque esto es oficial. Entonces, lo que va a hacer Dios va a ser una transferencia legal en frente y a ojos de todas las personas, porque así como a todos les dio el sacerdocio a oídos de todos,
Ahora es al revés. Les va a quitar y se los va a dar a los levitas, especialmente a Aarón como sumo sacerdote. Pero todo tiene que ser legal. Esto es lo que me asombra, que no se perdió ningún detalle. Entonces vienen, tráetelos a la puerta del testimonio. Claro que tenemos que tener el sentido abierto, sentido común, de que los 600,000 no van a caber enfrente de la puerta. Entonces estamos hablando de los representantes. Los líderes van a estar ahí. ¿Ok? Entonces Moisés hizo llegar a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Vean, porque esto nos va a servir después en la transferencia al revés. Lo primero que Moisés va a hacer con estos nuevos prospectos, sacerdotes, es llamarlos enfrente de la comunidad, de la congregación o de los líderes. Por ahí de paso la palabra congregación es iglesia, en griego, en la Septuaginta. Y lavarlos con aguas. Los lavó con agua. Los lavó con agua. Es una señal de que te estoy preparando para algo. O sea, el bautizo no es algo nuevo del Nuevo Testamento. Los lavó con agua, derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Hay aceite en la unción de Aarón, en la cabeza de Aarón, para santificarlo, para limpiarlo, para apartarlo para este servicio ahora. Y lo unge. ¿Ok? Levíticos 8:12. En el 8:14 dice, hizo luego llegar el becerro de la expiación. Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del becerro de la expiación y lo degolló. Pero vean quién está haciendo estos sacrificios. No es Aarón. Moisés tomó la sangre y la puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar, echó los demás sangres del pie del altar, sacrificólo para reconciliar sobre él. Es toda esta serie de sacrificios de este primer día. De ahí les traigo una nota. Esto está sucediendo un año después. Un año después. Porque ahí leemos ahí, se ve muy rápido, ¿no? Esto es un año después. O sea que por un año pasan muchas cosas. Pero se está construyendo el tabernáculo. Al año se erige el tabernáculo. Aquí está ya hecho el tabernáculo. Y esto está sucediendo un año después del terrible evento de la vaca de oro. Poniendo eso en perspectiva, ahora ya pasó un año. Ya pasó un año y aquí está Moisés. Un año después está en la transición de dejar su trabajo y entregarlo a Aarón. Pero hay que hacerlo ordenadamente. Y puso su dedo y lo santificó para reconciliar sobre él. Levíticos 8:30. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, roció sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, sobre las vestiduras de sus hijos con él, santificó a Aarón, sus vestiduras, a sus hijos y las vestiduras de los hijos con él. Esto está haciéndolo Moisés. Sangre, aceite, lo está preparando, lo está ungiendo, lo está ordenando, lo está pasándole. Falta que tiene que poner las manos sobre su cabeza y la va a hacer. Dijo Moisés a Aarón y a sus hijos, comed la carne a la puerta del tabernáculo del testimonio, comedla ahí con el pan que está en los canastillos de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo, Aarón y sus hijos comerán. 8:32. Y lo que sobrare de la carne y del pan habéis de quemarlo al fuego. De la puerta del tabernáculo del testimonio no van a salir en 7 días. Hasta el día que se cumplieren los días de vuestra consagración, porque por 7 días serán consagrados. Estos 7 días es lo que va a estar haciendo, ¿quién? Moisés. Moisés los va a estar consagrando. Todo el pueblo está ahí, los testigos, los que vienen, todo está haciendo. Entonces Moisés está consagrándolos estos 7 días. Y ellos no pueden salir del atrio. Están adentro, en la puerta no se pueden salir. No pueden entrar allá al lugar santo, al lugar santísimo, pero están ahí. Por 7 días le está diciendo, no, porque vas a morir. A la puerta pues del tabernáculo del testimonio estaréis día y noche por 7 días y guardaréis la ordenanza delante de Yahweh para que no muera, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Yuhei y Bajei por medio de Moisés.
Y ahora esto. Y fue el octavo día, y en el día octavo, ¿cómo que en el día octavo? ¿De qué? ¿De mes? No. Después, ahora, ustedes pueden ir a Éxodo y ver qué día exactamente fue el que empezó estos sacrificios. Y se van a asombrar. Pero al octavo día de todos estos sacrificios continuos que se están haciendo por 7 días y que Aarón y su familia está ahí dormido, está ahí adentro del altar, de la puerta, por 7 días, al octavo día sucede esto. Esto es sorprendente, que nos va a dar una luz para entender, wow, este es Dios. Moisés tiene la credibilidad de todo el mundo, que él es el líder, que él es el profeta, que él es el todo para ese pueblo. Dios tiene que hacer algo sobrenatural para este nuevo líder de este otro sacerdocio reciba esa credibilidad de que ahora él es el sumo sacerdote. Porque acuérdense todas las cosas que a través de la boca y de las manos y de la vara de Moisés han pasado. Es un peso muy grande hacer una transferencia de un personaje de ese tamaño. Entonces Dios va a hacer algo sorprendente. ¿Ok? En el octavo día que Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, ya pasaron los 7 días de la consagración, le dijo a Aarón: ya estás listo para sacrificar, estás listo para que entres en acción. Toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para el holocausto sin defecto, y lo vas a ofrecer delante de Yahweh. Un becerro y un carnero. Un becerro de las vacas, ¿verdad? Joven, y un carnero cimarrón. Parece borrego, pero es un poquito más grande y más fuerte. Para tu expiación, para que tú te limpies con esa sangre antes de hacer nada, y un holocausto en gratitud, en ofrenda del todo quemada de paces para tú y Dios y con la gente. ¿Ok? Así que Aarón va a traer un becerro para su propia expiación y un carnero para el holocausto. El pueblo va a tener que traer varias cosas también. 5 animales. Un macho cabrío para la expiación, un becerro y un carnero para holocausto,